Hey, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Néstor Gómez y sirvo como uno de los pastores aquí en Bluegrass Community Church. Somos una iglesia nueva que estamos en Lexington, Kentucky. Nos encontramos en el Distrito 11, en el área de Cardinal Valley. Si esta es la primera vez que estás poniéndote en contacto con nosotros, te damos la bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros y muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos compartir contigo y con tu familia sobre la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Si tienen una Biblia, por favor, abran su Biblia en Hechos capítulo 17. El texto de hoy viene del versículo 1 al versículo 15. Vamos a leer, ¿ok? Hechos capítulo 17 del versículo 1 al versículo 15. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, aquellos que no creyeron, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, um, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola diariamente, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se reunieran a él lo más pronto posible, se marcharon, se fueron. Esta es la palabra del Señor. Antes de empezar, tengo una historia para ti. Imagina que vives a principios del siglo XVII. En aquel entonces, la gente pensaba que el universo era uno en el que todas las cosas, las estrellas en el cielo, ¿verdad? Las estrellas, los planetas, todo lo que había en el cosmos, ¿verdad? Se movía alrededor de la Tierra, una Tierra que estaba estacionaria. Las cosas que conocemos hoy, como la gravedad, se conocían entonces, en ese entonces, como espíritus y almas planetarias que mantenían todas las cosas en el universo en orden, ¿verdad? Por esta época, alrededor de esta época, un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico había propuesto algo extremadamente extraño, muy fuera de lo común. Él había dicho que la Tierra no estaba, de hecho, en el centro del universo, pero que tal vez los planetas se movían alrededor del Sol, ¿verdad? Esta idea era tan poco ortodoxa que un filósofo italiano llamado Giordano Bruno fue censurado por enseñar esta teoría y luego quemado vivo en una hoguera como un hereje por insistir en este tipo de visión del universo. 2000 años antes de que existieran estos personajes, estos hombres, dos hombres, uno llamado Platón y el otro Aristóteles, habían sentado una base muy sólida ya para el modelo que era actualmente aceptado, que decía que el Sol y todo lo que estaba en el universo, planetas, estrellas, se movían alrededor de la Tierra.
Este había sido un punto de vista aceptado por muchos años, 2000 años casi, en el ámbito de ciencia astronómica, y la gente no estaba dispuesta a aceptar ningún otro punto de vista. Muchos de los que intentaron contradecir este punto de vista nuevo fueron asesinados. Muchos de ellos fueron ejecutados por la Iglesia Católica en ese tiempo, como es el caso del el italiano Giordano Bruno. Pero un joven astrónomo alemán, Johannes Kepler, se estaba preparando para desafiar este punto de vista. A sus 25 años de edad, Kepler estaba tan fuera de los límites del pensamiento actual que no había evidencia sobre la cual trabajar, así que usó lo único que él tenía a su mano para demostrar que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Usó analogías. Cada vez que se veía atorado, que se atascaba en algún pensamiento o teoría que él tenía, Kepler pensaba en analogías. Se sentaba y observaba cómo viajaban o se comportaban cosas como la luz, el calor, el olor, las corrientes y muchas otras cosas. Luego comenzó a hacer experimentos más complejos en los que empezó a usar lentes, balanzas, imanes y otras cosas por el estilo. Se sentaba frente a objetos para observarlos y hacer preguntas, tal y como se sienta un entrevistador enfrente de la persona que está entrevistando, ¿verdad? Al hacer este simple ejercicio, Kepler inventó la astrofísica. Durante la época de Kepler no existían conceptos como la gravedad o las fuerzas universales o los elementos o las leyes físicas. Todo lo que Kepler tenía a su mano para comprender su mundo eran analogías. Estas analogías representaban una invitación para que Kepler entrara en un mundo que era todo lo contrario a lo que todos los demás durante su tiempo pensaban que eran la verdad. Para Kepler esto era casi como entrar en un mundo de cabeza, un mundo que estaba al revés, en el que la gente decía que todo giraba alrededor de la Tierra cuando en realidad la Tierra gira alrededor del Sol. En el texto de hoy leeremos más sobre la experiencia que Pablo, los discípulos, Silas, Pablo, Timoteo tuvieron en dos lugares, en Tesalónica y en Berea. Aprenderemos sobre la forma en la que la gente de estas dos ciudades respondieron a la doble invitación presentada por los discípulos de creer, por un lado, en un rey muy poco improbable, ¿verdad? Muy improbable, y de entrar, por el otro lado, la invitación de entrar a un reino, a su reino, ¿verdad? Que era un mundo que parecía estar de cabeza, donde todo parecía estar al revés. Una invitación que era tan contracultural a la forma en la que la gente pensaba en ese rey o reino que ellos esperaban, ¿verdad? El Mesías que ellos tenían en mente. Como cristianos, hoy en día, este texto también nos desafía a responder estas dos mismas preguntas. ¿Estamos dispuestos a creer en este rey, ¿verdad? En este Mesías? Y la segunda pregunta es, ¿estamos dispuestos a entrar en su reino, ¿verdad? A medida que continuemos con nuestra serie sobre el libro de Hechos, la gran idea de hoy, de esta predicación, es que la palabra de Dios es una invitación a creer en un rey muy improbable, ¿verdad? Y a ser parte, una invitación a ser parte de su reino, un reino que parece ser que está al revés o de cabeza. La estructura del sermón lo vamos a dividir en dos secciones. La primera va del versículo 1 al 9 y vamos a responder a la primera pregunta. ¿Estás dispuesto a creer en este rey improbable? La segunda es del versículo 10 al 15 y vamos a responder a la pregunta, ¿estás dispuesto a entrar a este reino, ¿verdad? De este rey que parece estar al revés o de cabeza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la libertad que tenemos y la facilidad que tenemos de poder conectar a través de este medio. Oro por todos los santos de Bluegrass Community Church, aquellos que nos están viendo y que no son parte de nuestra iglesia. Señor, te pido que tú estés con nosotros, que me des de nuevo claridad de entendimiento. Igual a los que están escuchando, aquellos escuchando esta predicación, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén.
Bueno, la primera sección, ¿verdad? Respondiendo a la primera pregunta, ¿estás dispuesto a creer en este rey? Un rey que era muy poco convencional, ¿verdad? Un rey muy diferente a lo que muchos esperaban durante su tiempo, especialmente los judíos, ¿sí? Para poder ir a Tesalónica, primeramente, Pablo y su equipo misionero, Silas y Timoteo, tuvieron que viajar alrededor de 100 millas al suroeste de Filipos, la ciudad en la que vimos que ellos estaban la semana pasada. Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia. Si recuerdas el sermón de hace 2 semanas, el Espíritu de Jesús a través de una visión le comunica a Pablo, ¿verdad? Que debe de ir a Macedonia, cambia sus planes. En esta visión, Pablo ve a un hombre de Macedonia que le está diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, como lo vemos en Hechos 16:9. Tesalónica era una ciudad muy importante en Macedonia, era la segunda ciudad más grande de Grecia, con una población de unas 200,000 personas. Para poner las cosas en perspectiva, esta ciudad era el tamaño de Richmond, Virginia, o Birmingham, Alabama, una ciudad muy histórica aquí en Estados Unidos. Entonces Pablo estableció su primer punto de contacto con los tesalonicenses como de costumbre. Él se fue a la sinagoga judía. En la sinagoga se encontró con judíos y gentiles, algunos que eran temerosos de Dios, que estaban familiarizados con las cosas religiosas, incluido el contenido del Antiguo Testamento, que era toda la escritura, la Biblia que ellos tenían durante ese tiempo. Durante ese tiempo el Nuevo Testamento aún no había sido escrito, ¿verdad? El evangelismo de Pablo involucraba la exposición consistente de la palabra, de las escrituras en la sinagoga, y cada vez que Pablo predicaba el Antiguo Testamento lo hacía de una manera cristocéntrica. No es muy frecuente que vemos el contenido que los discípulos predicaron, pero en este caso Lucas nos dice que lo que Pablo estaba predicando era este mensaje, que era necesario que el Mesías, Jesús, padeciera y que resucitara de entre los muertos. Él continuó diciendo, este Jesús que yo les anuncio es el Mesías. Lo que Pablo hizo durante esas 3 semanas, que nos dice Lucas, era que él enseñó acerca de la naturaleza, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y el reinado y el reino venidero de Jesús. Predicar acerca de Jesús de esta manera tomaba mucho coraje, mucha valentía, ya que era una idea muy contradictoria a lo que se creía en ese tiempo, ¿verdad? Era un mensaje que se veía nuevo, aunque no era nuevo. Todo judío en ese entonces creía que el Mesías vendría y que establecería su reino. Mientras Pablo continuaba predicando el mensaje de Jesús, Lucas nos dice en el versículo 4 del texto de hoy, que algunos de estos judíos y un gran número de griegos temerosos de Dios, así como también algunas de las mujeres principales de la ciudad, creyeron, ¿verdad?, en el mensaje. Pero hubo muchos que no creyeron. Muchos de ellos se pusieron muy celosos y con mucho enojo. Y aquellos que no creyeron, esos judíos se fueron por otros hombres, ¿verdad? Unos hombres malvados, nos dice el texto. Hombres que estaban en la plaza de la ciudad. Y con ellos armaron un escándalo y comenzaron con un motín en la ciudad. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, Pablo describe cómo era el ministrar en esta ciudad durante ese tiempo. Pablo le dice a los tesalonicenses, cuando les escribe, les dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, la ciudad que vimos la semana pasada, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha opresión, ¿verdad? A medida que continuamos leyendo el texto, vemos que esta turba atacó a la casa de un hombre llamado Jasón. Jasón, junto con otros, fue violentamente agarrado por esta turba, por este grupo de hombres malvados, y fue arrastrado frente a los líderes de la ciudad. Jasón, con otros discípulos, se enfrentó al escandaloso reclamo de asociación. ¿Asociación con quién? Con aquellos que estaban trastornando al mundo, ¿verdad? Basado en lo que vemos en el texto. Así se refirió la gente a Pablo, especialmente a Pablo, Silas y Timoteo.
Lo que querían decir con esto era literalmente revolucionarios en el sentido absoluto de destruir el orden establecido y presentar un nuevo orden de cosas, de cómo las cosas deberían de ser. ¿Cuál fue el crimen de Jasón? Su hospitalidad. Ese fue el crimen de Jasón. Se le acusó por abrir las puertas a aquellos que predicaban acerca de este rey y de su reino. El ejemplo de Jasón nos enseña una verdad muy real sobre aquellos que han decidido abrir las puertas de su corazón y de sus hogares al mensaje de este rey, el mensaje de Jesús. Esto se debe a que la asociación con el Espíritu Santo tiene un costo. Hay un costo que viene con el asociarse con este rey que lleva por nombre Jesús. Pero en los versículos 6 y 7, ahí nos encontramos con algo que no podemos pasar por alto. Cuando estos judíos incrédulos y llenos de celo e ira se llevaron a Jasón y a los que estaban con él ante las autoridades romanas, esto es lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, estos hombres que han trastornado al mundo también han venido aquí y Jasón les ha dado la bienvenida. Ellos actúan en contra de los decretos de César y dicen que hay otro rey llamado Jesús. Debemos de prestar mucha atención al argumento que estos judíos incrédulos hacen en contra de Jasón y de los discípulos. Para esto me gustaría que señalar algunas cosas. Primeramente, ellos habían inventado una mentira. Jasón y los discípulos no estaban quebrantando la ley de ninguna forma. De hecho, como vimos en el sermón anterior, cuando ocurrió el terremoto en Filipos y los discípulos tuvieron la oportunidad de escapar, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron ahí, no escaparon, aunque todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas se cayeron, ellos no escaparon. Ellos esperaron a que hubiera una liberación formal por medio de los magistrados de la ciudad para poder salir de la prisión, ¿verdad? Los discípulos no podían ser acusados de haber violado ninguna ley de ninguna manera. Pero estos judíos incrédulos y celosos sabían que la rebelión en contra del César era una traición inminente y punitiva que se podría castigar por el Estado en contra de ellos. Esta fue virtualmente la misma acusación que se le hizo a Jesús en Lucas 23, 2 y 4 o Juan 19, del 12 al 15. Estaban acusando a los discípulos y a Jasón de lo que ellos mismos deseaban ver en sus corazones. Estos judíos en realidad esperaban recibir a un Mesías que un día derrocaría al imperio romano y los liberaría de la opresión de una manera política y militar de sus colonizadores, los romanos. Entonces, te voy a preguntar, ¿de verdad crees que estos judíos incrédulos estaban preocupados por un rey que vendría y derrocaría a César? La respuesta es un no. En realidad, ellos estaban esperando un Mesías que iba a hacer esto. Ellos estaban mintiendo, sabían que al decir algo así llamarían la atención de las autoridades. ¿Por qué? Porque estos judíos se estaban apoyando en ellos, ¿verdad? Para deshacerse de aquellos que los estaban incomodando por el mensaje que estaban predicando. ¿Qué era la verdadera fuente de celo y de ira en estos judíos entonces? Bueno, que este rey que Pablo estaba predicando, a este Mesías del que Pablo estaba hablando, habló por 3 semanas en su sinagoga, no se ajustaba a la descripción del Mesías que ellos estaban esperando. Si tienes una Biblia, por favor abre tu Biblia en Lucas capítulo 24. Vamos a estar haciendo uso de la narración que vemos ahí para explicar lo que quiero decir por esto. En este texto, Lucas capítulo 24, en este texto se nos cuenta la historia de dos discípulos. Estos no eran parte de los 12 discípulos principales de Jesús. Y no olvides que Judas ya no estaba con ellos, ¿verdad? En Lucas capítulo 24 incluye la narrativa de cuando después de que Jesús es resucitado, ¿verdad? Estos dos discípulos, de los cuales no se menciona su nombre, se dirigían a un pueblo llamado Emaús. El texto dice en el versículo 14
que ellos estaban discutiendo todo lo que había pasado referente a la crucifixión, muerte y sepultura de Cristo. Pero en el camino a su pueblo natal, probablemente a Emaús, Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Lucas nos dice que por alguna razón divina no se les permitió reconocerlo. Ellos no podían reconocer que era Jesús el que estaba caminando con ellos. Mientras Jesús caminaba con ellos, Él les preguntó sobre qué están discutiendo, de qué están hablando. Entonces, estos hombres que estaban muy desanimados, uno de ellos le respondió y le dijo, ¿a poco eres el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido aquí en estos últimos días? Jesús, me gusta esta historia porque Jesús les pregunta, no, ¿qué cosas? Y esa persona, ese hombre, ese discípulo responde, le dice, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros jefes de los sacerdotes lo entregaron para ser sentenciado a muerte y lo crucificaron. Pero estábamos esperando, aquí pon atención, dicen, pero estábamos esperando a que Él fuera el que estaba a punto de redimir a Israel, ¿verdad? Además de todo esto, es el tercer día, ese discípulo continúa diciendo, desde que sucedieron todas estas cosas, que él fue asesinado, crucificado, uh, y no ha pasado nada. Este hombre básicamente estaba diciendo que el Jesús o el Mesías que ellos pensaban que los iba a salvar al pueblo de Israel, el hombre que ellos pensaban que iba a redimir a su ciudad, a su nación, ese rey, ese Mesías poderoso, había sido una decepción, ¿verdad? Es lo que este discípulo pensaba. Dijo, ya han pasado 3 días desde que esto sucedió y todavía estamos gobernados por los romanos. Después dijeron, unas mujeres continuaron diciéndole a Jesús, a ellos, ¿verdad? Que no saben que era Jesús, le dicen, unas mujeres vinieron y nos contaron que un ángel les había dicho que Jesús ya estaba vivo, que ya había resucitado, y fuimos a ver su tumba y no pudimos ver nada. Ellos dijeron, es muy importante ver que para ellos la tumba vacía no significó nada, probablemente se habían robado el cuerpo de Jesús o algo, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, qué insensatos y lentos son para creer lo que los profetas han dicho todo este tiempo. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y que entrara para que entrara en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés, ¿verdad? Nos dice Lucas, y por todos los profetas, les interpretó todo lo concerniente a él y a las escrituras. Cuando Jesús y estos dos discípulos que estaban caminando, viajando alrededor de 7 millas a Emaús de Jerusalén, llegaron a la casa, estos hombres lo invitaron a quedarse con ellos. Esa noche, esa tarde, ellos todavía no sabían que este hombre era Jesús. Y aquí lo tenemos de nuevo, ¿verdad? El tema de hospitalidad en aquellos que son discípulos de Jesús. Así como Jasón hospedó a Pablo y los discípulos, estos dos estaban hospedando a Jesús mismo, ¿verdad? En Lucas 24:30 leemos que estando él sentado, refiriéndose a Jesús, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos. Y cuando él hizo esto, se le abrieron los ojos a estos dos discípulos y reconocieron que todo este tiempo habían estado con Jesús mismo, ¿verdad? En ese instante Jesús desapareció, nos dice el pasaje de Lucas capítulo 24. Ellos se miraron el uno al otro y dijeron, man, hombre, ¿verdad? No eran nuestros corazones, no estaban nuestros corazones quemándose, incendiándose dentro de nosotros, mientras Jesús nos hablaba en el camino a Emaús y nos explicaba todas las escrituras. En esa misma hora, a ese mismo momento, se levantaron y regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Donde estaban los discípulos. Estos dos discípulos también esperaban a un Mesías, un rey que redimiría a Israel de una manera militar y política. Y claramente Jesús, para ellos en ese momento, no era ese tipo de Mesías. Al menos no hasta que se encontraron cara a cara con él, con el Jesús resucitado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir cuando me refiero a Jesús como un rey improbable? Me refiero a un rey
que exaltaría a los pobres y a los humildes. Un rey que cada vez que visitaba una fiesta iba a tomar el lugar más bajo. Un rey cuyo reino llegaría o comenzaría en un lugar humilde. Un rey que no había nacido en un palacio, sino en un establo para animales de granja. Un rey cuyo nacimiento no sería celebrado por los poderosos y ricos, sino por pastores sin nombre. Un rey que vendría a redimir no solo a una nación, pero a toda la humanidad, a cada nación sobre el cielo, cada tribu, cada persona, ¿verdad? Un rey que llevaría las buenas nuevas a los pobres, un rey que vendría a los enfermos y no por los sanos, un rey que se juntaría con los marginados y con aquellos que no son populares, ¿verdad? No con la élite, un rey que no vino a reclutar a la élite en la sociedad, sino que restauraría y sería seguido por aquellos que estaban tan afligidos. Un rey que vino a servir y no ser servido. Un rey que marcaría el camino a través marcaría su liderazgo a través del servicio a los quebrantados, a los pobres, a los necesitados. Un rey que llamaría a sus seguidores a vencer a los poderes de este mundo a través de un amor sacrificial. Un rey que sería accesible y no inalcanzable. Un rey que siempre viajaría ligeramente y no con todas sus posesiones. Un rey que, a diferencia de otros reyes, no animaba a sus seguidores a acumular posesiones y riqueza, sino que enseñó a sus seguidores a vivir una vida de generosidad radical. Un rey que enseñó a sus discípulos a perdonar en lugar de buscar venganza. Un rey que nos invitaría a poner nuestra mirada en un orden mundial que parece estar en contra o al revés de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es el responder a esta pregunta. ¿Estás dispuesto a entrar en el reino de este rey poco probable, de este rey poco convencional? En la segunda sección del texto de hoy aprendemos sobre otro grupo de personas. Estos fueron los bereanos. Cuando Pablo llegó a Berea, una ciudad a unas 50 millas de Tesalónica, como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y se involucró en conversaciones y en enseñanza con aquellos que estaban allí. Lucas nos dice que a diferencia de los de Tesalónica, los bereanos recibieron el mensaje de Pablo sobre este rey poco convencional. Uh, y conforme recibían el mensaje, ellos con mucho afán examinaban las escrituras diariamente, dice el texto, para ver si las cosas que Pablo les había dicho eran reales, ¿verdad? Y como resultado de esto, ¿verdad? De su receptividad, ellos creyeron. Aquí encontramos un contraste muy interesante. Debemos ser cuidadosos y no asumir que los bereanos eran mejores que los de Tesalónica. De hecho, eran iguales, eran hombres y mujeres quebrantados que estaban en gran necesidad de un rey, de un salvador. Cuando leemos acerca de la nobleza con la que Lucas se refiere a ellos, Lucas no está aludiendo al hecho de que los bereanos sean intrínsecamente mejores que los tesalonicenses. Esta nobleza a la que Lucas se refiere tiene que ver con su receptividad de aceptar el mensaje de Dios y su búsqueda en las escrituras. Esta humildad es humildad a lo que está al centro de esta nobleza a la cual se refiere Lucas, ¿verdad? Que es atribuida a los bereanos. Esta energía con la que ellos examinaban las escrituras estaba ligada directamente al afán de agarrar, de acoger el mensaje que Pablo les había predicado. La diferencia entre los bereanos y los tesalonicenses era simple, humildad, y esta giraba sobre un simple deseo, el querer escuchar lo que Dios les estaba comunicando, la invitación que Dios les estaba presentando. Un obispo anglicano galés una vez dijo lo siguiente sobre toda la Biblia. Él dijo:
Necesitamos acercarnos a la Biblia como si fuera una parábola de Jesús. Todo lo que encontramos en ella es un regalo, es un desafío y una invitación a un mundo nuevo, ¿verdad? Esta es exactamente la manera en la que los bereanos recibieron el mensaje de Pablo sobre este rey que nadie esperaba. Su entusiasmo y energía al sumergirse en la palabra de Dios, en la forma en la que Lucas los describe, nos cuenta, representaba su aceptación a la invitación de Dios para entrar en un mundo nuevo. Un mundo en el que el orden de las cosas parecía estar al revés en comparación con el orden del mundo que ellos estaban viendo, en el que vivían, ¿verdad? En el que nosotros vivimos. Su afán era similar a la pasión de un bebé por la leche de su mamá, como vemos en 1 Pedro 2:2, ¿verdad? Cuando él dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación si es que han probado la bondad del Señor, ¿verdad? De la misma manera, el corazón de los discípulos que iban en camino a Emaús, mientras Jesús les hablaba, el corazón de los bereanos ardía intensamente de pasión por entender más acerca de este nuevo mundo que estaban descubriendo a través de las escrituras. Ahora, iglesia, quiero preguntarles, ¿tu corazón arde de esta manera por la palabra del Señor? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios dice a través de su palabra sobre este reino al que nos está invitando? Un lugar en el que todos son bienvenidos y las estructuras de poder como las conocemos son invertidas literalmente. Un lugar en el que los pobres, los humildes, los marginalizados de la sociedad, del mundo, son elevados a los lugares de honor. Pero bueno, antes de concluir, quiero apuntar tu mirada de nuevo a la vida de este científico alemán. ¿Recuerdas la historia que te estaba platicando sobre Johannes Kepler? Este fue un hombre que descubrió un mundo nuevo, completamente nuevo, a través del uso de analogías. Cuando le preguntaron por su pasión por las analogías, esto es lo que él dijo sobre ellas. Dijo, sobre todo amo las analogías, mis más fieles maestros, conocedores de todos los secretos de la naturaleza. Hay que hacer un gran uso de ellas, él dijo. Perdón. Durante las últimas 2 semanas, yo me he estado reuniendo con los varones de nuestra congregación y hemos estado realizando un estudio sobre las parábolas de Jesús. Algo que hemos estado aprendiendo es que las parábolas son analogías, analogías que usó Jesús para explicar quién era Él, quiénes somos nosotros y el reino de Dios. Cada una de estas parábolas o analogías siempre vino con una invitación a entrar en el reino de Dios, una invitación a creer en este rey poco convencional. Y desde el punto de vista del mundo, este es un reino en el que el orden de las cosas parece estar al revés, pero en realidad este es un reino en el que las cosas están de hecho colocadas en el orden en el que siempre debieron de haber estado. Los bereanos se acercaron a la escritura, a la palabra de Dios, como si esta fuera una sola parábola, como dijo este teólogo galés, una parábola sobre Jesús, similar a la misma manera en la que Kepler trató con las analogías. Los bereanos recibieron la palabra de Dios como su maestro más fiel, un lugar donde morarían de día y noche, aprendiendo todas las cosas que se deben saber sobre este rey y sobre su reino. Los bereanos hicieron un gran uso de la palabra del Señor. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Espero que este mensaje te haya animado, exhortado, que haya puesto un reto enfrente de ti. Y por sobre todo una invitación, ¿verdad? Una invitación a creer en este rey poco convencional y una invitación para entrar en su reino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por este momento que pudimos pasar. Te pido que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, a todos aquellos que estén escuchando esta grabación, y que tu palabra lleve mucho fruto, Padre. Que tú estés con nosotros y que nos permitas seguir
pensando en todo lo que fue dicho, Padre, que sea de edificación para tu cuerpo, para tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias.